Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¿Cómo están, chicos de MuGames? Como ya leyeron en el título, hoy quiero traerles una solución rápida para el error mencionado en el nuevo emulador de Yuzu en Android. Para resolver esto, sí o sí tendrán que tener instalado la aplicación de RAR para descomprimir dos archivos muy importantes para este error. Recuerden que cualquier información les estaré dejando en nuestra gran comunidad de Discord, al igual que en mi grupo de Facebook Yuzu. Ambos enlaces se los estaré dejando en la descripción del video y en la caja de comentarios. Y por último, si les llegó a funcionar, los invito a suscribirse y dejar sus poderosos me gusta al video para seguir trayendo más contenido actualizado al canal. Ahora sí, continuando para lo que vinieron, tendrán que tener descargados dos archivos que son las keys y el firmware para este emulador. En el video anterior a este subí una guía completa de cómo instalar y configurar Yuzu en nuestro Android, pero no me había percatado que el firmware también se puede instalar. La aplicación de Yuzu no lo pide, pero para solucionar este error en específico, sí o sí tenemos que instalar una. No todos los juegos lo requieren por lo que veo, así que no tendrán problemas, pero si vienen por el juego X, sí o sí tendrán que instalarlo, chicos. Ahora pasemos rápidamente hacia el celular. En mi caso estoy pasando la imagen del celular hacia mi computadora para que sea más visible para todos ustedes. Como pueden apreciar, está el Yuzu, también tengo el RAR, y una aplicación muy importante que van a necesitar sí o sí, y que la mayoría de celulares lo tiene, es el administrador de archivos. Esto sería para encontrar la carpeta raíz del Yuzu. Para empezar, vamos a donde dice RAR, y como sugerencia le diría que creen una carpeta con los dos archivos que van a necesitar, o sea, las keys y el firmware. Como en mi caso yo he puesto aquí, por ejemplo, he creado una carpeta donde está error me, como pueden apreciar. En mi caso lo voy a hacer desde cero para que ustedes vean, chicos. Ahora lo primero que vamos a hacer es extraer las keys. Vamos a darle donde dice extraer aquí, y aquí, como pueden apreciar, ya se extrajo la carpeta con dos archivos dentro. Ahora lo que viene a hacer el firmware, igualmente vamos a darle donde dice extraer aquí. Si no me equivoco, son 193 archivos lo que viene a ser el firmware. Esperemos un momento a que termine la descomprimida y listo, acá ya están todos los archivos extraídos. Ahora lo que vamos a hacer es copiar estos archivos dentro de la carpeta raíz del Yuzu. Para eso necesitan el administrador de archivos, como les decía al inicio. Ahora esto lo cerramos, no vamos a tocar por el momento. Vamos hacia el administrador de archivos, luego vamos aquí, en mi caso tengo que ir a la carpeta de acá. Y ahora, ¿dónde está esa carpeta raíz de Yuzu? Van a entrar donde dice Android, luego donde dice Data. A ustedes quizás le va a dejar entrar a todas las subcarpetas en su celular. En mi caso no me deja, tengo que entrarle donde dice ver en archivos, y aquí sí me va a dejar. Ojo, no en todos los celulares es lo mismo, pero igual tiene que guiarse con este, chicos. Luego de eso vamos a ir nuevamente donde dice Android, está aquí. Luego vamos a ir donde dice Data. Luego vamos a deslizar hacia abajo, chicos, hacia el final, y vamos a encontrar esta carpeta que dice org.yuzu.yuzu.emu. Esto sería la carpeta raíz del Yuzu. Vamos a darle ahí, luego File, y aquí van a encontrar las dos carpetas donde van a tener que copiar los archivos descomprimidos. Por ejemplo, acá está el caso de las keys. Esto sí, ojo, chicos, lo vamos a eliminar. Vamos a eliminarlo rápido ya que estamos aquí, ya que vamos a copiar aquí las keys nuevas. Y ahora, ¿dónde está la carpeta de firmware? Está acá donde dice NaN, System, Contents. Entramos a Registre y acá estaría la carpeta vacía, ya que ustedes no han instalado ningún firmware. Ahora vamos a copiar rápidamente esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya que estoy aquí dentro, vamos a retroceder todo lo que podamos hasta donde encontremos nuestra carpeta de error me, en mi caso. Por ejemplo, acá está la carpeta. Ahora vamos a copiar todos los archivos del firmware. Vamos a seleccionar aquí, seleccionar todo. Ojo, solo los archivos del firmware, chicos, no la de acá, por ejemplo, que se está seleccionando la carpeta de case, eso no. Vamos a deslizar hacia abajo y creo que abajo está el archivo comprimido, eso tampoco va a pasarse. Sí, acá están los dos comprimidos y listo. Solamente seleccionamos esto. Ahí vendrían a ser 229 elementos seleccionados. Pensé que eran menos, pero bueno. Ahora esto lo único que vamos a hacer es darle aquí en los tres puntitos. Vamos a ir donde dice mover a. Luego de eso vamos a tener que ir, en mi caso, a las tres rayas, y acá, por ejemplo, tengo la aplicación de Yuzu ya instalada, y luego entramos a la carpeta que ya les había hecho hace un ratito. Vamos donde dice NaN, System, Contents, Registre, y aquí vamos a copiar los archivos del firmware. Damos aquí donde dice mover y listo, chicos, dice moviendo 229 elementos. Luego eso ya estaría todo. Ahora vamos a copiar lo que viene a ser las keys. Entramos a la carpeta de las keys, copiamos los dos archivos, igualmente a los tres puntos, mover a. Me voy a las tres barritas, deslizo hacia abajo, voy donde dice Yuzu, y aquí adentro vamos a copiar las keys. Le damos en mover y listo. Eso sería todo en cuanto a la solución para el error me. Ahora solamente tendría que ejecutar el Yuzu y entrar al juego X por si acaso, y ya estaría solucionado lo que viene a ser el error me. Ahora sí, chicos, espero les haya funcionado al igual que a mí y puedan disfrutar de este título en cualquier sitio que vayamos. También cualquier duda déjenlo en la caja de los comentarios para poder ayudarlos. No olviden suscribirse y dejar sus poderosos me gusta, y conmigo será hasta un próximo video.